Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición de este webinar, Habilidades clave en el aprendizaje virtual. A nosotros nos encanta, bueno, nos apasiona este tema, el aprendizaje como tal. Y en los actuales momentos que estamos viviendo, pues es parte de nuestro aporte desde el punto de vista técnico, por llamarlo de alguna manera, en el contexto de comenzar el proceso esto de aprender virtualmente y de aprovechar las distintas herramientas que hay. La idea de esta actividad es centrarnos en el aprendizaje virtual como concepto y sobre esa base después le vamos a hacer, como digo yo, doble clic a lo que son los webinars, porque el aprendizaje virtual es algo muy amplio, pero actualmente los webinars están siendo una gran solución para organizar lo que es el pase, si es que las empresas u organizaciones quieren entrar en este mundo de aprendizaje virtual, está siendo como un puente. Además, también nosotros hablamos de aprendizaje virtual en los distintos encuentros, o sea, las reuniones de trabajo son aprendizaje virtual, las reuniones que hagamos de distintos procesos vía herramientas virtuales en este contexto, facilitaciones y ya contenidos propios como es lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Entonces, como les hemos venido compartiendo ya vamos todos aprendiendo de las mejores prácticas, les comparto nuestros acuerdos de funcionamiento para aprovechar mejor la actividad. Lo más importante de la actividad es la primera línea y la última. La primera que es, permítete estar presente, centrados aquí en la actividad. Sí, uno de los retos grandes en la virtualidad es la distracción, porque tenemos mucho en qué distraernos. Pues además estando desde casa, el home office o teletrabajo también a veces nos emprende un poquito. Entonces, bueno, estar aquí y si tenemos que atender algo, lo atendemos y después volver a estar acá, ¿ok? Para estar mejor enlazados, pues tener nuestros micrófonos en silencio, porque, bueno, entran los ruidos, estos micrófonos amplían los sonidos, y hemos encontrado que la recomendación de la cámara apagada para este tipo de webinars es muy sano porque no nos distrae. Otros encuentros, como por ejemplo el que les comenté de conversar sobre el tema de la meditación, que es para enlazarnos y vernos las caras y practicar juntos, allí entonces la cámara apagada, vamos a decir, sería más por temas de conexión, de ancho de banda, porque claro, cuando tienes la cámara encendida te consume más, pero si la puedes tener encendida y te gustaría hacerlo, pues es mejor por lo que estamos sumando. Y aquí como que vamos viendo distintos detalles en el contexto. Vamos a utilizar el chat para las preguntas que deseen. Hagan todas las preguntas. Nosotros tenemos una frase clave en la facilitación presencial y virtual que es: no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. No importa lo que se les venga a la mente, seguramente va a ser muy bueno para ustedes, para mí y para todos los que estamos compartiendo en el proceso de aprendizaje. Y abrirnos a distintas ideas, ¿no? A cosas nuevas y a aprender, básicamente a aprender en todo el proceso del aprendizaje virtual. Vamos a tener como un corte para hablar en el tema de preguntas y respuestas. Vamos a mostrarles la agenda. Primero vamos a hablar del concepto de aprendizaje virtual, de los tipos de aprendizaje virtual según clasificación a nivel, vamos a decir, académico, cómo debe ser el ambiente del aprendizaje virtual. Allí vamos a hacer entonces el primer break, corte, para abrirnos a las preguntas y respuestas, aunque igual los pueden ir escribiendo porque yo voy a estar al tanto del chat. Y luego vamos entonces a entrar específicamente en los webinars para abrir un poco las consideraciones, entonces, cómo podemos hacer mejor, hacer más productivo nuestro webinar y las consideraciones para implantar o implementar el aprendizaje virtual en nuestras organizaciones y preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, vamos sumando en lo que es este contexto. Primero, ¿qué es el aprendizaje virtual? Y aquí queremos hacer énfasis en que en este momento, en muchas organizaciones, estamos confundiendo aprendizaje virtual con educación a distancia. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de aprendizaje virtual, tenemos una estrategia de aprendizaje basado en un sistema de información que utiliza la tecnología y que utiliza las comunicaciones como soporte. Y ahí, cuando digo una estrategia, es entonces que tenemos un diseño instruccional, tenemos un orden de contenidos para entregar virtualmente el contexto, que es diferente a la entrega de contenidos de aprendizaje presencial. ¿Qué ha pasado?
como esto ha sido tan imprevisto y no muchas organizaciones estaban dentro de la estrategia del aprendizaje virtual, se han llevado los contenidos presenciales o las necesidades presenciales de reuniones a la virtualidad. Eso es encuentros a distancia. Cuando ya entra lo que es la estrategia de aprendizaje es cuando debería entrar el concepto de aprendizaje virtual. Entonces, por ejemplo, todo lo que está pasando a nivel mundial en las escuelas de primaria, secundaria, que no tenían previsto procesos de conexión virtual, es educación a distancia. O sea, los profesores se están amoldando en esos conceptos y están entregando a distancia el concepto. Claro, hay muchos institutos de educación que ya tienen el aprendizaje virtual como estrategia. Entonces lo que hicieron fue sumar esto de que no se daba a distancia, sino presencial, dentro de la estrategia virtual. Y más adelante, nosotros pues prevemos que son de estas cosas que son relativamente obvias, que por supuesto se elevarán los contenidos a mayor cantidad de conexión virtual, pero sí todavía hay contenidos y que son mucho mejores presenciales, y como veremos más adelante va a haber unos que van a ser blended, mezclados, virtuales y presenciales. Entonces vamos a hablar de los tipos de aprendizaje virtual según las clasificaciones. Enlazado con esas características propias del aprendizaje virtual, una de sus mayores aportes es que flexibilice el acceso al aprendizaje. Y esa flexibilización la hace porque nos podemos conectar de diversas maneras. En este sentido, el aprendizaje virtual no es únicamente esto que estamos haciendo en este momento, sino que lo podemos hacer por diversas vías. Lo podemos hacer en este momento por WhatsApp, lo podemos hacer por YouTube, por las distintas redes sociales. Podemos incluso los mensajes de texto dentro de lo que es la educación a distancia, dependiendo cómo los enlacemos, también lo podemos trabajar como aprendizaje virtual dentro de una estrategia global. ¿Y eso por qué se los comento? Porque la idea es superar las barreras espaciales y temporales y también de alguna manera atender a todos los que necesitan este contexto. Dependiendo del país, hay mejores condiciones de conectividad, mejores condiciones de disponibilidad de equipos, y entonces no podemos centrarnos solamente en, por ejemplo, webinars vía Zoom o vía GoToMeeting o vía Google, sino que también debemos pensar otras alternativas. Perdón, alternativas asociadas con, por ejemplo, en las entregas vía WhatsApp, en algunos espacios es mejor así, o generar juegos y trabajar con lo que se llama el proceso asíncrono. Asíncrono es decir que no es en contacto directo real. En este momento nosotros estamos en una conexión síncrona. Por ejemplo, podemos hacer aprendizaje virtual por correo electrónico y sigue estando dentro del concepto si está enlazado en la estrategia. Entonces, esas combinaciones se pueden hacer. Y les voy dando ejemplos para mostrar esto, que es una amplia gama de métodos y recursos, no necesariamente solamente con el computador enfrente. Lo más importante, y eso ya sucede en el aprendizaje presencial, pero aquí en este es esencial, es que el participante es el protagonista. Hay interacción, el participante opina. ¿Por qué? Porque si no, lo perdemos, por decirlo así, en el camino, porque hay muchos más procesos de distracción, ¿no? Entonces, bueno, el participante es allí, diseñamos en función de lo que queremos que el participante aprenda y nos centramos en su estructura. Y con las estrategias de aprendizaje virtual se reducen ciertos costos asociados al aprendizaje, más no todos los costos. Hay que hacer inversión en equipos, en licencia, en formación de las personas y seguir aprendiendo sobre distintos contenidos. Entonces, en este contexto vamos a ver los tipos de aprendizaje virtual según las clasificaciones académicas en nación. Entonces, lo primero es el aprendizaje se clasifica por tipo de presencialidad, por ese grado. En este momento lo que tenemos ahorita es un aprendizaje totalmente virtual. Pero hay alternativas que se les llama el aprendizaje blended o mixed. Es decir, estamos tomando un programa que son 5 encuentros, entonces de repente los primeros 4 encuentros son virtuales y el último es presencial o al contrario. Todas las combinaciones que ustedes puedan hacer de presencial y virtual se llama blended. Si el 90% de la actividad es presencial y hay 10% virtual, igual es blended. Blended implica que tengamos la combinación. Entonces, por ejemplo, nuestro taller de formación de facilitadores para la presencialidad son 3 días de formación presencial y después nos quedamos conectados 6 meses virtual. Entonces esa formación es blended, ¿okay? Esos 6 meses de conexión virtual son vía correo electrónico
y en algunos grupos hemos hecho encuentros por WhatsApp. Entonces vas haciendo combinaciones, porque la idea en el diseño de este programa que les comento es, tú aprendes esos 3 días, practicas y después lo llevas a tu realidad. Y entonces en esos 6 meses, cuando ya estás en la realidad con el concepto, con las prácticas, que seguramente van a venir dudas, entonces bueno, las compartimos como equipo y seguimos avanzando. Es como para reforzar el proceso del aprendizaje. Otra característica del aprendizaje virtual en sus divisiones, si es la simultaneidad. Esto se ha asociado a si es síncrono, en como estamos ahorita, como les comenté, o asíncrono, es decir, tú te conectas a decisión. El correo electrónico es asíncrono por naturaleza, aunque a veces estamos en forma casi que síncrona, ¿no? Respondiéndonos. WhatsApp puede ser síncrono y asíncrono, es decir, tú puedes estar en una conversación a tiempo real o puedes decir, después contesto este mensaje, ¿ok? Entonces ahí entra a decisión. Entonces, en función de las combinaciones que puedas hacer, puedes tener, por ejemplo, un aprendizaje virtual netamente que sea con características síncronas y asíncronas, o totalmente síncrono o asíncrono, ¿va? A esto le sumamos el proceso de comunicación. Entonces, ustedes seguramente han encontrado, por ejemplo, en este momento, webinars que son grabados y subidos a la web. Este es así, pero en este momento lo estamos haciendo colaborativo y tutoriado. Es decir, estamos todos como comunidad, estamos interactuando, ustedes hacen preguntas, comentarios, yo funciono y yo sería el tutor o facilitador virtual que está hablando del tema. Cuando este webinar sube nuestro canal de YouTube y alguien lo toma separado, entonces es un autoestudio, ¿ok? Él lo está recibiendo y de la información que nosotros damos, él puede trabajar con otros materiales y hacer, ¿ok? Sistemas como, plataformas como Udemy, Coursera, edX, la mayoría son autoestudios. Tú obtienes los materiales, estudias y vas a tu tiempo. Nosotros tenemos un programa de formación de facilitadores virtuales que es tutoriado, combinado con modalidad asíncrona, es decir, todas las semanas entregamos los materiales, las personas reciben los materiales, hacen el proceso y nosotros estamos presentes como tutores para acompañarnos en la actividad. Entonces ven que todo se puede combinar. Y la cuarta combinación en tipos de aprendizaje, en el contexto, tiene que ver entonces con la tecnología. Entonces puede ser basado en computador, basado en tecnología móvil, puede ser la combinación de ambas, y también utiliza todo lo que es el proceso de la web 4.0. Entonces, por ejemplo, los live que se están de Instagram, de Facebook, que se hacen en LinkedIn, si como estrategia entran en el aprendizaje virtual, y están utilizando herramientas de la web y lo puedes acceder a través del móvil o a través del computador. Todas son posibles combinaciones. Entonces, como ven, es muy amplio, por eso se dice que es una amplitud de herramientas y lo interesante es no distraernos o engolosinarnos con las herramientas. Lo más importante del proceso de aprendizaje virtual es los contenidos, qué queremos nosotros entregar, qué queremos compartir para que sea efectivo, porque si no nos podemos perder en las herramientas y oye, qué divertido este webinar y bueno, ¿y qué aprendiste? Bueno, estuvo muy divertido, ¿no? Eso pasa igualito en la presencialidad, exactamente la presencialidad. Es como que hacer foco en lo que queremos hacer y por eso les decía, depende de lo que quieres aprender. Si de repente lo que quieres aprender es a bailar y vas a utilizar la virtualidad, es otro proceso, otra metodología. Y el foco entonces es bailemos juntos. Y sobre esas bases, pues vamos aprendiendo, ¿va? Listo. Y en todo este contexto, como en todos los contextos que nosotros interactuamos como seres humanos, el ambiente es muy importante. Entonces, hacemos una separación entre el ambiente físico, que tiene que ver con el entorno virtual, eso puede ser la plataforma, ahorita voy, Eliana, la plataforma que estemos utilizando. En este momento estamos utilizando Zoom, puede ser, como les dije, GoToMeeting, Google, tiene varias cosas. Pueden ser plataformas que en la virtualidad se llaman LMS, Sistemas de Administración de Contenido. Ya les... LMS es Learning Management System, y así se definen las plataformas de administración de contenido. O sea, Moodle, si alguno los ha escuchado, es un LMS. Canvas, bajo la línea de entregas de contenidos, es un LMS pago. Entonces,
Eso es todo lo que es el contexto físico y entorno virtual. Entonces, cuando vamos a definir una estrategia de aprendizaje y learning o virtual, es importante validar que nuestros colaboradores tengan el ambiente físico y el entorno virtual apropiado, que dispongan de computadores, que dispongan de conexión, que claro, en este proceso que nos ha pasado, que ha sido de imprevisto, una de las grandes, vamos a decir, complicaciones que ha habido es que no todo el mundo tiene buena conexión en sus hogares, o tiene buenos equipos, o dispone, no sé, de la electricidad frecuente. Entonces, bueno, ese ambiente particular entorpece el proceso del aprendizaje porque, bueno, se caen las llamadas, etcétera, etcétera. Y aparte está el ambiente psicológico emocional, que es importante en todos los contextos de educación, en donde las personas se sientan cómodas, puedan preguntar, puedan interactuar de ser posible, porque en la medida que todos interactuamos sentimos más confianza y entonces estamos más abiertos para aprender. Incluso nuestra memoria y nuestro cerebro está más centrado en el proceso de aprendizaje porque lo está disfrutando y estamos entonces sumando cada vez más información. Voy con Iliana. Ajá, Iliana, la web 4.0 es la evolución que a nivel de tecnología hay sobre desde que nosotros empezamos en todo este mundo de la conexión, de Internet, por llamarlo así, de Internet. Entonces, al principio de las que, por ejemplo, el Messenger de Hotmail, long time ago, como decía una amiga mía, long time ago, el Messenger de Hotmail tendrá en este momento quizás unos 17, 18 años, que era la herramienta de conexión relativamente interactiva más rápida. No sé si se acuerdan de ellos o lo utilizaron. Eso está asociado a la web 4, a la web 1.0, perdón. Después eso fue evolucionando, apareció Twitter. Twitter fue de las primeras redes sociales que comenzó a interactuar. Ella es parte de la web 2.0. Después siguieron evolucionando Facebook, web 3.0. Y la web 4.0 es toda esta web que tenemos en este momento que te permite un nivel de interactividad inmensa, vamos a decir, casi que impensable en otros tiempos, ¿no? O sea, donde tú puedes de repente este webinar enlazarlo, yo lo puedo transmitir en vivo por YouTube o por Facebook o cualquiera de las redes que yo quiera enlazar a esto. Y entonces estoy con ustedes aquí en Zoom y están los de YouTube. YouTube pregunta también y todos nos conectamos. Eso es la interactividad. O que podemos hacer, por ejemplo, un proceso de aprendizaje virtual en donde yo estoy entregando contenidos por aquí, pero les digo, bueno, la lección número 3, hacen un video, lo suben por YouTube y lo conectamos, o hacen un live de tal cosa, o hacen o sea, entonces todas esas combinaciones que podemos hacer en procesos 4.0. Si ves, voy a irme hacia atrás. Bueno, si mi querida maquinita me lo permite, ya voy, déjenme ver aquí. Dime acá atrás, exacto. Si ven aquí, normalmente estas divisiones son por clasificación, básicamente por desarmar para entender que existen las posibilidades, pero lo que hacemos es que combinamos todo. Realmente lo que hacemos es que combinamos todo. Solo que cuando vamos aprendiendo a sumar herramientas, entonces a veces en el proceso de diseño, si no tenemos como muy centrado que el contenido del objetivo es lo esencial, nos vamos primero a las estrategias, o sea, que si utilizamos la web, utilizamos Twitter, utilizamos Instagram, utilizamos TikTok, ahorita que además está muy famoso el tema de los mini videos, utilizamos podcasts, y se nos olvida para qué es que vamos a utilizar eso, ¿no? Entonces, es la combinación de todo. Chéverísimo que entendiste. Entonces, fíjense, tenemos un ambiente físico y entorno virtual inmenso y cada vez van a aparecer muchísimas más posibilidades porque bueno, todo esto además en el siglo donde estamos, la inteligencia artificial, todo lo que son los procesos de tecnología que suman a los aprendizajes, eso pues engrandece. Por ejemplo, por inteligencia artificial ya hay una cantidad de sistemas que están diseñados, así como, ¿se acuerdan cuando ustedes abren una página web y les sale un globito que dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y tú puedes ahí escribir. Muchos de esos procesos son de inteligencia artificial, de preguntas y respuestas comunes que van apareciendo hasta que ya si no pueden responder, te dan un número o un correo para conectar. Exactamente igual pasa con contenidos de distintos aprendizajes. Por ejemplo, tenemos esto, imagínense que esto es un curso de 4 o 5 encuentros o de un encuentro donde hay una amplitud mayor de información y después tú vas a tener un sistema que está asociado al curso donde puedes escribir
palabras claves y te viene el concepto para lo que es la acción. Sí, va a quedar grabado, de hecho lo estamos haciendo, estamos grabando el webinar, normalmente te voy a decir Ronald porque dice user Ronald. Normalmente Ronald, todos nuestros encuentros los grabamos y los subimos a nuestra página web y compartimos por las redes sociales y por correo electrónico si estás registrado en Eventbrite en la conexión, con todo gusto. Vale. Entonces, todas esas combinaciones son súper importantes para que este entorno sume. Porque nosotros hacemos mucho énfasis en el ambiente psicológico emocional, porque está más que comprobado que si la persona no está en el disfrute, en el conectarse, en el disfrute no quiere decir, no, el disfrute es serenamente aprendiendo, pues está menos posibilitado para que se quede grabado el aprendizaje, para que sea parte de él. Entonces, la idea es enlazarnos con todo lo que nos ha traído la neurociencia de procesos de actualización sobre cómo funciona nuestro cerebro y hacer cada vez más natural, cada vez más divertido el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante para esto mismo de atender nuestro querido e interesantísimo cerebro? Fíjense, la estructura lógica y organizada, seguramente han escuchado que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Cuando hablamos de estructura lógica y organizada es para atender los procesos asociados al hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo necesita un orden y saber, por ejemplo, cuando les dije, mira, la agenda es tal, les decía, mira, vamos a ver este tema y este tema. Van a ver que el webinar está diseñado para ir de lo amplio al detalle. Eso también tiene que ver con diseño del cerebro. ¿Okay? El garantizar el manejo tecnológico, o sea, tanto el facilitador, la persona que está entregando, como quien está recibiendo, que puedan vincularse y manejar bien la herramienta. Por ejemplo, en Zoom tienes posibilidades de dividir en varios salones de estudio si estamos trabajando en algún tema especial. Entonces, bueno, tanto yo poder hacer la división tranquilamente, como que los otros entiendan, ya estoy en este grupo, puedo hablar por esta vía, puedo utilizar este micrófono, estas son las herramientas. El tener instrucciones y pautas claras de comunicación, nosotros lo estamos haciendo aquí con la segunda lámina de nuestros acuerdos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque en el entorno virtual lo obvio no es necesariamente obvio. Bueno, en la presencialidad tampoco, pero aquí menos todavía. Entonces, aquí sí es súper importante tener un guión en detalle. Nos vamos a conectar a tal hora, los encuentros van a ser así, las entregas, si son entregas de tareas o de asignaciones, van a ser hasta tal hora, el sistema además cierra el horario. O sea, todas esas pautas, pautas con respecto a por lo menos si estamos entregando tareas, decir, bueno, el nombre del archivo es, por ejemplo, nombre, apellido, tarea 1, versión tal. O sea, es para que sea mucho más sencillo para quien recibe el poder trabajar en el contexto. Cosas también como que son tantos números de páginas, tal tipo de letras, o sea, todo lo que pueda sumar va a ayudar con el proceso del aprendizaje virtual. Luego, en este mundo es mucho más importante hacernos cargo de un término o de un concepto que viene del mundo de la educación, que es la carga cognitiva, o sea, el saber con cuánto podemos nosotros como que lidiar, por llamarlo en un momento, en el proceso de aprendizaje. Y en eso nos ayudan los usos de imágenes, símbolos y iconos. Cuando tenemos una lámina, una PPT, o una plantilla con muchísima información, normalmente el proceso de carga cognitiva, yo siempre pongo el ejemplo con mis lentes, por ejemplo, estoy viendo la cosa y el cerebro como dice, wow, o sea, es mucha información. Entonces, es como cuando vienes de algo oscuro y entras en un espacio de luz que, o sea, entonces, claro, es como que te quedas con la información allí medio variable, medio no entendiendo lo que pasa, hasta que comienzas a enfocar en la segunda, la tercera o la cuarta línea y no lees todo lo que realmente está funcionando. Entonces la idea, y esto es para todos los procesos de aprendizaje, y estos materiales como las láminas PPT, como el uso del rotafolio o papelógrafo, dependen cómo lo llamen, son herramientas para apoyar el aprendizaje. Pero en sí, el aprendizaje funciona porque nos estamos conociendo, interactuando, porque el facilitador o profesor maneja los contenidos y los participantes se hacen cargo del contenido, abrazan los contenidos y los integran a su día a día. También importante hacer uso consciente del color. Ahí, vamos a decir, por pautas de comunicación, de mercadeo, a veces utilizamos fondos negros, fondos oscuros, fondos rojos.
si lo hacemos en toda la línea, llega un momento que se nos cansa mucho la vista. Entonces, podemos utilizar fondos blancos e ir combinando cosas. También va según el estilo o plantillas a nivel de la empresa, de imagen de empresa, si es una organización, pero bueno, como que saber hasta dónde podemos combinar. Y las letras que sean lo suficientemente grandes y si ven sencillas para entenderse. Hay tipos de fondos bellísimos, pero a veces no se entienden en lo que es la lectura. Entonces, dependiendo para lo que lo vayas a utilizar, saber cómo lo vamos a manejar. Y por supuesto, pues utilizar variedad de medios para presentar la información. Si todo es videos o audio, llega un momento que la gente se cansa. Si todo es conversación, también. Así como que vas combinando distintas acciones, depende mucho del tiempo que tengas y los materiales que vas a compartir, ¿va? Entonces, hasta aquí, vamos a decir, es lo macro de lo que es el aprendizaje virtual. ¿Alguna duda, consulta, comentario sobre lo que hemos visto de qué es el aprendizaje virtual, sobre sus tipos en función de las distintas divisiones que tiene y lo relacionado a los espacios físicos y emocionales? Les leo quienes tengan alguna duda y si no tenemos duda, escríbanme. Todo muy bien. Gracias, Ileana. Seguimos adelante, ¿vale? Listo. Entonces vamos a seguir, ¿ok? Entonces vamos a dar, utilizando la metáfora de que andamos en el mundo virtual, doble clic en todas esas posibilidades que tenemos del aprendizaje virtual sobre los webinars, ¿ok? Los webinars que anteriormente se llamaban seminarios vía web, y bueno, fuimos reduciendo la acción. Los webinars tienen en el mundo del aprendizaje virtual aproximadamente unos 10 años, 10 u 11 años. Y fueron pues mejorando y derivando en función también de cómo han ido mejorando y derivando todas las plataformas tecnológicas para conectarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es un webinar? ¿Qué es lo que define un webinar? Dependiendo del idioma que hables y cómo lo quieras entender, es una conferencia, es un seminario o puede ser un taller en formato de video, o sea, en donde nosotros nos vamos conectando sobre un tema especializado. Y ese formato tiene unas características particulares, que lo realizas a través de internet y típicamente se hace en tiempo real, ¿ok? También hay algunos que ahora se le llaman masterclass, que son grabados o webinars grabados, o sea, hay variedad de la acción. Lo interesante es que son encuentros. Antes se hablaba de quizás 90 minutos, ahora se habla de pueden ser hasta 90 minutos, pueden trabajar también encuentros de 45 minutos, más de 90 minutos conectados en este ritmo que tenemos nosotros ahora, no es recomendable para el proceso de aprendizaje en el cerebro. Si tienes que hacer encuentros y los tienes que hacer vía webinars, y no sé, y el diseño está hecho como para 4 horas o 6 horas de conexión, entonces es preferible que hagan varios encuentros. Y si tiene que hacer todo en un día, porque bueno, es un tema de lo que nos están dando, la exigencia del momento, entonces, por ejemplo, es como si hicieras los breaks cuando estás en presencialidad, que te vas 15, 20 minutos, igual. O sea, puedes hacer un encuentro, 45, 90 minutos, haces un break de 15, 20 minutos para que la persona, y es importante que le insistas al participante que se pare, que tome agua. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que otra vez se entre la atención en lo que viene después. O haces cortes, ¿no? Dependiendo de. Tener a las personas 4 o 6 horas conectadas seguidas, pues no es productivo, no es eficiente, porque básicamente lo que están es recibiendo y recibiendo información, pero no necesariamente están aprendiendo, ¿okay? Y otra característica interesante de los webinars, desde lo que fue su inicio como concepto, es que permitan la participación de la audiencia, haciendo preguntas, comentarios o incluso dependiendo del tema, que el participante pueda mostrar su pantalla, mostrar contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que como en contexto global se realiza un webinar. En la evolución de los webinars, hablando de 10, 11 años hacia atrás, que yo conozco, empezaron entonces a utilizarse como una herramienta de mercadeo para darse a conocer los distintos términos. Entonces, de repente, ibas a dar a conocer un programa de, no sé, de 16, 30 o una maestría o un programa especializado de varios meses y hacías un webinar para decir lo que era lo esencial del programa y era una herramienta de mercadeo para entregar. Entonces, tiene todos esos conceptos. También se hacen webinars, ahora podcasts, de personas que quieren
sencillamente compartir su conocimiento, sus contenidos con otros grupos. Entonces, puedes hacer como que una gran variedad en este formato. Nosotros, ¿qué hicimos? Con base a las mejores prácticas, bien sea partidas por nosotros y por otros autores y empresas pues, que están muy metidas en esta línea, les definimos como que los siguientes elementos clave para diseñar y hacer más efectivo el proceso de webinar en este momento que están siendo una herramienta súper esencial. Entonces, lo que decimos siempre, primero lo primero, o sea, es hacer foco en qué es lo que queremos nosotros compartir, o sea, cuál es el tema que queremos compartir, cuál va a ser el título, para que, por ejemplo, dígame en este momento que tenemos tal nivel de variedad de oferta, bueno, para que sea interesante para los ojos de las personas, el título mientras más sencillo, mejor. Ya hemos pasado todos estos tiempos rebuscados de colocar esos títulos rimbombantes, sino como más directos a la mente del consumidor, de la persona que lo va a recibir, mucho mejor, que tenga un objetivo bien claro y unos contenidos. Entonces, por ejemplo, el objetivo de este webinar es mostrar, hacer conciencia de lo que es el aprendizaje virtual y de todas las posibilidades que hay. El objetivo no es que tú te hagas un especialista en el aprendizaje virtual, porque eso lleva una cantidad de tiempo adicional. Entonces, sobre esa base, escogimos los contenidos. Bueno, entonces, básico, que es el concepto, cuáles son los tipos en 4 resúmenes de lo que les presentamos, qué es importante en el ambiente y después doble clic en el webinar para enfocar. Entonces, allí como que vas viendo. Si vemos que los contenidos son muy amplios para el tiempo que queremos manejar, entonces es ir como que ajustando el proceso. Pero se los recomiendo y se los vuelvo a referir, por favor no se engolosinen, no se enamoren de la cantidad de herramientas que hay, sino hagan primero foco sobre qué es lo que yo quiero compartir a nivel de tema. Si estamos hablando de una reunión de trabajo, entonces es tal cual, o sea, ¿cuál es el objetivo de la reunión? ¿Qué quiero yo lograr en esta reunión? Que conversemos sobre un tema, que nos pongamos de acuerdo, solamente informar, o sea, es diferente y sobre esa base entonces puedo diseñar el encuentro. Si la reunión tiene contenidos más emocionales, menos emocionales, todo eso hay que prepararlo en este concepto del primero lo primero. Luego que entonces tenemos el objetivo y el contenido, entonces vamos a decir, ok, ¿y entonces con quién lo quiero compartir? Aquí hay un concepto que viene mucho del mercadeo y de todo lo que se está utilizando ahorita en la parte del marketing digital, que también viene del mundo del mercadeo anterior, que es, bueno, ¿quién es mi persona que compra la actividad? Y hablando en compra no necesariamente es transacción económica, o sea, ¿a quién le interesa esto? ¿Cómo es esa persona? Por ejemplo, este webinar está enfocado para personas muy relacionadas al mundo empresarial, que es donde nosotros nos movemos principalmente. Ahora bien, también puede ser aprovechado por otro tipo de perfil, porque esto es una herramienta que se puede ampliar a todo. Ahora, si me dicen, oye, este webinar específicamente yo puedo entrar y yo quiero dar clases a niños de preescolar, digo, mira, habrá ciertas ideas que sí, pero no todo lo que de aquí te puede ser útil. ¿Por qué? Porque no está muy enfocado dentro de mi persona y está bien que la otra persona que va a conectarse con nosotros pues esté más claro sobre lo que estamos nosotros ofreciendo. Entonces, en ese contexto es cuáles son sus necesidades, sabiendo las características que ya hemos definido de él y en qué le puede aportar esto que estamos haciendo en función de ampliar conocimiento, ampliar experiencia u contenido. Entonces, bueno, ya sabemos nuestro objetivo y después con quién queremos compartir. Entonces vamos al tercer elemento de tips para todo lo que es el proceso de la conexión en los webinars y es escoge tus herramientas. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero es definir cuál es la mejor plataforma para ti, para la actividad que estás realizando. En este contexto, bueno, por supuesto el webinar, nosotros estamos utilizando esta plataforma particularmente que se llama Zoom, pero existen muchísimas otras alternativas, bien sea pagas o gratuitas. Están las plataformas de Google Meeting, está GoToMeeting, que es de las más tiempo, y están otras adicionales. Lo interesante es que se conecte y sea práctico y sencillo para ti hacer las distintas actividades y que además permita que tus participantes puedan interactuar. Otra plataforma puede ser, como hemos hablado ya, WhatsApp, es una plataforma de conexión. Si lo vas a hacer asíncrono, puede ser correo electrónico, puede ser plataformas a nivel de redes sociales. O sea,
qué se parece a ti en lo que es la actividad. Incluso he visto hasta cosas que se están haciendo por Twitter o se están combinando videos cortos como los que se usan ahorita que son de segundos con actividades en Facebook. Puedes hacer infinidad de combinaciones. Lo interesante es que sea lo adecuado para ti y para tu audiencia en el objetivo del proceso del aprendizaje. Una vez escogiendo plataforma, entonces buscarte el asociar un proveedor si quieres mantener un registro y una conexión con los participantes que te permita el URL de registro. Nosotros para esta actividad estamos usando Eventbrite o Eventbrite. Y ellos, ¿qué te permiten? Te permiten conectarse a través de correo electrónico con la audiencia. En el inicio del mes de marzo, cuando empezamos a hacer los webinars, abríamos la información de la sala Zoom y dábamos toda la información por las redes sociales. Comenzaron a pasar unos temas de seguridad y vinieron recomendaciones de que no se publicara abiertamente el número de la sala. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos entonces ahora el registro por correo electrónico para después enviar la conexión. Entonces eso es ir como que ajustándonos a las actividades que están pasando en este momento con los procesos de conexión. Adicionalmente, ya si estás en una empresa, por supuesto, el proveedor está asociado a los objetivos de la empresa, la capacidad de la empresa, de todo lo que es el proceso del aprendizaje y otras estrategias en la virtualidad. Y luego, como ya se los he comentado, pues evaluar la convención múltiple por distintas redes sociales, porque así tienes más apertura. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita? Estamos grabando este webinar y después lo compartimos por Zoom. Antes lo hacíamos en vivo, en tiempo real, compartíamos o por Facebook o por YouTube. Pero actualmente, como están las comunicaciones poco estables, porque hay demasiadas personas conectadas al mismo tiempo, entonces estamos haciendo así para que tengamos la opción de conectarnos en este momento y si no, de revisarlo vía YouTube en la acción. Tenemos las herramientas escogidas, nos vamos entonces al paso número 4. El paso número 4 tiene que ver con hazle saber a las personas que vas a hacer el webinar, que vas a hacer el encuentro. En condiciones normales, no en este momento. En este momento el nivel de tiempos ha cambiado muchísimo, pero en condiciones normales, le hace de enero a febrero hacia atrás en la historia de la humanidad del aprendizaje virtual, 3 o 4 semanas eran un buen tiempo para iniciar la promoción de un tema, para que la gente viera, oye, en tal momento hay a tal horario, lo podía anotar en agenda, y después vienen los recordatorios, ¿ok? En este momento, prácticamente con una semana de anticipación se están entregando temas porque además se están haciendo temas en función de las necesidades actuales. Esto es para webinars abiertos al público. Si estamos hablando de agendas internas de empresas, también es importante que tengan tiempo previo, porque bueno, las agendas se llenan. Entonces quizás 2 semanas, dependiendo de los niveles de responsabilidad de las personas que vayan a compartir durante esa interacción. Luego, tus canales de contacto, que pueden ser el correo electrónico, las redes sociales. Y si quieres promocionar abiertamente, entonces, bueno, puedes hacer videos, artículos asociados al tema que vas a trabajar, flyers desde el punto de vista o infografías, audios. Ahora se está utilizando mucho el podcast. De hecho, se dice que el audio, el oído, la voz, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte auditiva, vienen a ser las nuevas plataformas de conexión a nivel de lo que es tecnología. Vamos a ver cómo va esa evolución. Y como decimos nosotros, el botón más importante, registro. O sea, que la persona, si es un elemento abierto, se registre para participar en lo que es el contexto, y si es una reunión en donde es interna, bueno, el registro sería el equivalente a confirmar la reunión. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos objetivos, sabemos entonces a quién le vamos a compartir, sabemos por qué herramienta, lo estamos dando a conocer y vamos entonces a definir el formato interno para la entrega del contenido. Nuestra recomendación es ir de lo general a lo particular, o sea, hacer contexto de dónde estamos y sobre esa base entrar. Aquí lo hicimos hablando de aprendizaje virtual macro, académico, y luego nos fuimos más al webinar, que es lo que en este momento se está utilizando más. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, yo di un webinar sobre retos en el área de gestión de talento para este momento. Entonces arranqué con los retos globales de lo que significaba el siglo XXI, todo lo que es estar en ambientes
de incertidumbre, pero por la tecnología y todo lo que es el proceso que venía disruptivo, y después entramos en lo que estábamos actualmente. Entonces eso, de lo general a lo particular. Definir cómo se va a comunicar la audiencia. En este encuentro lo estamos haciendo vía chat. Dependiendo del tipo de encuentro lo podemos hacer vía chat, con micrófono. Puedes tener una persona que te colabore como coanfitrión y entonces pues que resuma las preguntas y te las entregue. Hay diversidad. Perdón. Si tienes 2 o 3 plataformas abiertas al momento, sí es importante que tengas a alguien, si no las tienes posible, o sea, porque hay personas que tienen 3 pantallas, entonces tienen YouTube aquí, de repente Facebook o Zoom, o lo tienen combinado con Instagram y ven las 3 pantallas. Si no tienes esa posibilidad, es importante que tengas a alguien que te dé información de qué está pasando con esas integrantes, con esos participantes en esas pantallas. ¿Por qué? Porque la gente hace comentarios, hace preguntas y bueno, y le gusta que sean tomados en cuenta. Entonces, como que prever ese proceso de comunicación de la audiencia. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al contenido? En esta actividad nosotros teníamos previsto que el contenido son unos 45-50 minutos y tenemos unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, sobre esa base, ves lo que vas a compartir, la cantidad de láminas o información que vas a traer y sobre eso vas generando. Y bueno, cómo mantener el interés de los participantes, haciendo preguntas, diciendo cómo van con las cosas, puedes hacer encuestas, puedes introducir otros formatos, hay variedad de cosas. Es decidir que sea práctico, que sea sencillo, que no distraiga más de lo suficiente, pero que sea interesante para mantener conectada a la persona, ¿no? Nos vamos al punto número 6, que es practicar. O sea, independientemente que tengas experiencia en este mundo, es importante practicar y automatizar lo más que puedas. O sea, se puede automatizar la promoción vía correo electrónico. Hay URLs o servicios de promoción que te dicen tú registras y después, no sé, 2 horas antes recuerdas que viene el webinar. Puedes practicar haciendo un ensayo solo. La mayoría de las plataformas te permiten tú conectarte solo y grabar la reunión y después la puedes revisar, a ver si te gustó, a ver si los tiempos están, y cada vez entonces tener como más soltura, más experiencia en el proceso. ¿Qué es importante? Y nosotros sí lo promovemos desde siempre en procesos de aprendizaje, ser naturales, disfrutar el proceso, compartir y desde eso aprendemos todos mucho más y grabar el webinar para que podamos después compartirlo con otras personas que no pudieron asistir o con las personas que asistieron que quieren repasar el contexto. Y para el número 7 es, bueno, ya tenemos todo, ya hicimos todo el webinar, salimos al aire, lo grabamos, entonces, bueno, ¿qué pasa con lo que hicimos? Entonces, con la misma grabación puedo revisar qué me gustó, qué puedo hacer diferente, puedo recibir recomendaciones de los participantes, puedo entregar mi grabación a otras personas para que lo evalúen, o sea, eso te permite como que seguir creciendo, dejar siempre la puerta abierta a que los participantes se sigan conectando, a seguir creciendo en el tema y compartir la grabación. Ahorita es muy importante para todos el compartir la grabación. ¿Qué hemos visto nosotros que es lo más práctico? Compartirlo a través de un formato abierto como es el de nosotros, el canal de YouTube, que bueno, las personas pueden acceder directamente, aun cuando a los que se registraron en el webinar, también se lo hacemos el compartir vía correo electrónico, pues como una atención directa a que se registraron en el contexto. Entonces, estos son los 7 elementos como tal que recomendamos para el proceso del webinar. Y ahora, para cerrar el tema, vamos a hacer énfasis en detalles ya retomando esto del aprendizaje virtual. O sea, ¿se acuerdan que vimos aprendizaje virtual? Hicimos doble clic en webinars y ahora vamos a las consideraciones volviendo a la amplitud del aprendizaje virtual. Que es importante, como todo proceso de formación en las organizaciones, que esté alineado con los objetivos organizacionales, que realmente aporte a que en las empresas tengamos mejores resultados de desempeño, de colaboración, de objetivos, o sea, que no sea una cosa aislada, que no tengamos entonces después cómo ver, cómo evaluar que está dando resultados en la acción. Que la modalidad y tipo del aprendizaje sea consono con la cultura corporativa. Si nunca hemos utilizado estos tipos, bueno, ¿con qué nos conectaríamos mejor? ¿Por teléfono, por computador, por correo electrónico? ¿Qué se parece a nosotros? Hemos visto nosotros cantidad de inversiones inmensas y después no se utilizan.
Yo siempre coloco el ejemplo, es como que tú estás aprendiendo a manejar y te encantan, no sé, unos modelos particulares de autos deportivos, pero oye, no sabes manejar, no sabes lo que es un carro sincrónico, o también le dicen carro de tecnología manual. Entonces, vamos por partes, o sea, vamos lo esencial y después vamos subiendo y vamos elevando la acción. Yo en este momento estoy apoyando un grupo que está en Francia, que coordina comunicaciones a nivel internacional en los 5 continentes. Entonces, bueno, no es lo mismo conectarse con África que conectarse con América. Dentro de América no es lo mismo los distintos países. Entonces, allí tenemos que evaluar las modalidades y los tipos que tienen que ver con esa audiencia. Por supuesto, alinear todo con las políticas organizacionales, los protocolos, cómo nos queremos comportar, los procedimientos en conexión, reconocer todo este proceso de formación como parte del crecimiento de la persona. Lo hablamos al inicio, garantizar el manejo tecnológico, que los colaboradores sepan utilizar lo que estamos compartiendo. Tenemos variedad de colaboradores de edades, de estilos, de incluso de gustos y de maneras más fáciles para conectarnos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos sumar en eso? Importante el diseño instruccional, que es lo que está detrás, es ese guión de los contenidos, y que sea atractivo y que lo que me permita es que las personas estén aprendiendo para que no sea un encuentro más, sino que sea un encuentro que sume mucho al proceso de aprendizaje. Y tanto internamente, si lo vas a hacer en una organización, y externamente, si lo vas a abrir al público, tener actividades de promoción, mercadeo y comunicación que incentiven lo que es el proceso de aprender, porque para eso es que está esta línea, viendo el aprendizaje como toda posibilidad de conexión para compartir temas, reuniones, facilitaciones, aprendizajes formales, seminarios, eh, eh, brainstorming, es decir, tormentas de ideas para proyectos. O sea, esto es muy amplio. Entonces, que sea en pro de eso que queremos lograr para la acción. Bien, entonces hemos visto toda esta amplitud. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, comentarios, aparte de lo que hemos venido viendo durante este rato que estamos compartiendo, a la orden. Igual pues siempre estamos en disposición por nuestros correos electrónicos, por nuestras redes sociales para ampliar dudas, pero podemos aprovechar ahora que estamos acá y ver si hay algo en particular que quieren que quizamos por compartir. Les leo en el chat y si no, seguimos avanzando, como ustedes deseen, ¿ok? Gracias, Carmen. Bien, como les comento, igual está abierta toda la conexión vía correo electrónico, vía nuestras redes, y pues preguntas que puedan surgir de la experiencia. Nosotros tenemos, yo particularmente tengo 9 años, quizás, o 10, dando procesos de aprendizaje virtual y bueno, gracias a Dios ha avanzado muchísimo el tema de la tecnología y hay cada vez más herramientas. Sí, Eventbrite es gratuita. Eventbrite es una plataforma que al principio fue diseñada para vender tickets, eso es lo que yo sé, por lo menos lo que sé por conocimiento propio, para vender tickets para eventos, ¿okay? De eventos como conciertos, encuentros, seminarios, y está la modalidad de eventos virtuales. Entonces, tú te registras gratuitamente, subes tus eventos. Si el evento tiene un costo, entonces ellos lo que te cobran es un porcentaje por hacer la transacción, porcentaje muy pequeño, y los pagos de la compra del ticket, si tiene costo, lo pueden hacer normalmente las personas vía sistemas como PayPal o también ya sistemas directos de depósitos bancarios, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es la relación con Eventbrite es gratuita, solo en el momento de hacer clic para lo que es el pago de la acción. De las plataformas como esta, por ejemplo, Zoom, tiene un paquete gratuito que ha sido, hubo mucha confusión hace unos meses cuando empezó todo esto, porque la opción gratuita de Zoom tiene hasta 45 minutos o hasta 40 minutos para conectarse a grupos grandes, entonces se corta la reunión. Y puedes arrancar después de esos 45, o sea, puedes hacer tantos encuentros de 45 como tú quieras, solo que los hace así cortaditos.
Yo me acuerdo, porque yo tengo hace rato la versión de Zoom pagada, que incluso si son 2 personas nada más, dura más de los 45. Y luego vienen los paquetes que inician en 15 o 17 dólares mensuales, que te permiten hasta 100 personas en un encuentro, el tiempo que tú quieras. Y hay hasta 1000 personas. Y así están las otras plataformas como GoToMeeting, está también Google Meetings, tiene las opciones gratuitas, y hay otras, está Webinar Jam, hay varias. Entonces es la que, si estamos en empresa, la que va en función de las plataformas de la empresa, y si estás a título individual, pues la que te conviene más a ti. Sí, exactamente. Dice Carmen que el tema del registro ahorita es recomendable por lo que se le ha llamado los Zoom Boomers. Y es tal cual, o sea, es cuidar al grupo para mantener nosotros la cyber o ciberseguridad, y además que todos aprendamos y disfrutamos en lo que es la conexión. También lo puedes aprovechar vía WhatsApp. También hay unos encuentros bien interesantes por WhatsApp Business. Puedes aprovechar otras posibilidades en lo que es la acción. Entonces, la verdad, con respecto a las plataformas, es ver con cuál te sientes más a gusto y practicar y curiosear. O sea, en el tema de las plataformas hay que ser curioso para ir viendo las distintas alternativas que se te permiten manejar. Bien, entonces, pues ya cerrando, nosotros seguimos con nuestros webinars. Desde el mes de marzo estamos dando 2 encuentros semanales. Ahora a partir de mayo vamos a dar un encuentro semanal y vamos a ir combinando otras cosas. Para la semana próxima vamos a hablar de 2 temas. El martes 28 vamos a hablar del tema de la adaptabilidad como una competencia clave para el siglo XXI como contexto global, y para estos momentos pues más todavía, ¿no? Todo lo que hemos tenido que aprender en cómo adaptarnos a esta forma nueva de hacer las cosas, que no sabemos en qué proceso de evolución va. Luego, para el jueves 30, vamos a hablar de gestión del tiempo, que ha sido una competencia que se está retomando ahora, porque bueno, este cambio de rutinas nos ha cambiado la forma de hacer, y estamos como que ajustando sobre todo lo que se llama los momentos de desperdicio de tiempo, que al final suman, y muchas personas sienten, y es verdad, que están trabajando más ahora que cuando van a la oficina. Entonces, bueno, ¿cómo podemos organizar eso? Y para el miércoles 6 de mayo vamos a entregar otra vez el tema de gestión emocional, que bueno, que cada vez está siendo más relevante, y en la medida que pasan los días, como que voy aprendiendo qué puedo gestionar, qué no, qué emociones como que me están atrapando, cómo puedo evaluar esos contextos, y bueno, vamos creciendo y vamos sumando a lo que podemos manejar, ¿vale? Como siempre, les invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales. Estamos nosotros pues continuamente publicando temas relacionados con lo que es nuestro centro, que es aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje como globalidad virtual, presencial, de vida, y con énfasis en socioemocionalidad, en todo lo que son las competencias socioemocionales, y también en la parte técnica que viene detrás del aprendizaje, como diseño instruccional, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tus comentarios, Carmen. Gracias por disfrutarlos. A mí me encanta. Yo disfruto mucho también hacer esto. Y bueno, les estaremos compartiendo como siempre la grabación, y felices de estar pues sumando a todo esto que es este gran reto global, que seguramente va a traer muchísimas cosas buenas para este nuevo contexto que vamos manejando, ¿vale?